Buenas tardes para todos los que nos están observando a través de su pantalla. En esta oportunidad les traemos una nueva palabra. En esta ocasión es una pregunta la que vamos a responder y se trata de ¿qué sucede cuando morimos? El temor siempre existe. Muchos de nosotros no queremos pensar en la muerte. Muchos de nosotros no queremos pensar en qué va a suceder con nosotros y cuándo vamos a morir. No tenemos comprada la vida, mi amigo. En cualquier momento podemos morir. Así es de que... ¿Pero usted ha pensado qué sucede con nosotros cuando morimos? El temor. Mi abuelo decía: hijo, ¿será que vas a verme al cementerio? ¿Será que vas a llegar? Y yo le decía: yo no voy a llegar porque usted no va a estar en el cementerio. Primero, porque los muertos no se encuentran en ese lugar. La muerte significa separación del espíritu y el cuerpo. Una separación. El espíritu, si es un cristiano fiel al Señor que cree en Jesucristo, entonces este espíritu va a ir al paraíso. Pero su cuerpo se queda en la tumba. Ya no se da cuenta si se echa a perder, cómo se echa a perder, ya no se da cuenta de su cuerpo, ya no ve a sus familiares, ya no ve a sus amigos. En esta ocasión vamos a leer Lucas. San Lucas capítulo 16, versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos. Está hablando del rico y Lázaro. El rico en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, en esta oportunidad, mi amigo, déjeme decirle de que antes de la resurrección de Cristo, la muerte de los antepasados, ¿verdad? De los israelitas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, los profetas y todos los que creían en Dios y confiaban en Dios, cuando morían iban a un lugar llamado el seno de Abraham. Luego está otro lugar llamado el Hades. En el Hades es donde iban las personas que no obedecían las leyes de Dios, que iban en contra de la voluntad de Dios. Ellos iban ¿a dónde? Al Hades. Y en esta historia del rico y Lázaro nos menciona de que Lázaro fue al seno de Abraham, pero el rico, ¿a dónde fue? Al Hades fue él. Entonces, estando en el Hades, dice que todavía tenía sus 5 sentidos. Primero, él dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que ponga su dedo en el agua y que refresque mi lengua. Entonces, ahí podemos ver uno de los sentidos, el del gusto. 2, ahí menciona que hay una fuerte llama, el sentido del tacto. Y luego también dice que él vio de lejos a Abraham, tenía otro de sus sentidos, el de la vista. Mi amigo y hermano, déjeme decirle que los sentidos no se pierden a la hora de morir. En Eclesiastés capítulo 9, allí menciona: porque los que viven saben que han de morir, dice allí, pero los muertos nada saben, dice. Entonces ahí es donde vienen muchos y dicen: una persona cuando muere ya nada sabe, entra en un sueño profundo, pero no es así. Cuando dice los muertos nada saben, lo que está diciendo es de que cuando uno muere, uno ya no se entera, uno ya no se llega a enterar ni llega a saber de nada de lo que sucede en esta tierra.
Pero como lo miramos, como lo vimos, en el caso de el rico estaba experimentando sufrimiento. En el caso de Lázaro estaba experimentando paz, tranquilidad en el lugar llamado seno de Abraham. Entonces, esto es antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitara. Todos iban al seno de Abraham si eran justos, y si eran pecadores iban a el Hades. Pero cuando Jesucristo está en la cruz, nos damos cuenta de que hay un nuevo lugar, hay un lugar preparado para el creyente en Jesús, para el cristiano. ¿Se acuerda usted que cuando crucificaron a Jesús, pusieron a un ladrón a su derecha y a un ladrón y a otro ladrón a su izquierda? ¿Verdad que sí? Ahora, uno de los ladrones le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? De hecho, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces ya no habló el Señor Jesús del seno de Abraham, sino que ahora le habla a esa persona que había creído en Jesús, confiado que Jesús es Señor y no merece tal castigo. El que sí merecía es Él, pero no Jesús. Entonces, por creer en Jesús, Jesús le prometió el paraíso. Ahora, ¿dónde está el paraíso? ¿Será que es el mismo lugar llamado seno de Abraham? Claro que no. Si leemos 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6, nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice: no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fui arrebatado al tercer cielo, dice, al paraíso, dice. Entonces nos da a entender el apóstol Pablo de que el paraíso se encuentra en el tercer cielo. El primer cielo, déjeme compartirle que, como usted bien sabe, es donde están las nubes, donde pasan los aviones. Ese es el primer cielo, donde vuelan las aves. El segundo cielo es donde están los planetas, donde está el sol, la luna y todos los planetas, las estrellas. Ahora, el tercer cielo está mucho más allá. Entonces Pablo dice: fui llevado al tercer cielo, dice, donde se encuentra el paraíso, donde vi cosas maravillosas, dice el apóstol Pablo. Ya sabemos entonces en dónde se encuentra el paraíso. Se encuentra en el tercer cielo. ¿Qué le parece? ¡Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo! Nos ha prometido un lugar precioso, el paraíso, para los muertos, donde están descansando ahora en el paraíso. Ahora, regresando a la historia del rico y Lázaro, viene el rico y le dice a el padre Abraham: por favor, te pido de que envíes ¿a quién? A Lázaro, un muerto, entre los vivos, para que le diga a mis familiares que se arrepientan, que dejen de hacer las cosas malas, para que no vengan al lugar donde yo me encuentro ahora, decía el rico. Pero ¿qué le dijo el padre Abraham? Le dijo que no. Hermanos, no es la voluntad de Dios que nosotros vayamos al cementerio a hablar a los muertos. Primero, porque los muertos no se encuentran en ese lugar. La muerte significa separación del espíritu y el cuerpo. Una separación. El espíritu, si es un cristiano fiel al Señor, que cree en Jesucristo, entonces este espíritu va a ir al paraíso. Pero su cuerpo se queda en la tumba. Ya no se da cuenta si se echa a perder
cómo se echa a perder, ya no se da cuenta de su cuerpo, ya no ve a sus familiares, ya no ve a sus amigos, sino que está en un lugar precioso llamado paraíso. ¿Y qué es un paraíso? El paraíso significa un hermoso jardín. ¿Qué le parece esto? Entonces, prácticamente, yo lo que quiero compartirle a ustedes es de que no tenga temor de morir. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir es ganancia, porque morir es ir al paraíso. Entonces, no vayamos a hablarle a nuestros familiares a la tumba. No vayamos a decirle que por qué hiciste esto o por qué no hiciste aquello, porque no nos ven ni nos escuchan. Pero si viene alguien y le dice: mira, te prometo que si quieres arreglar algún problema con tu familiar que ha muerto, yo te prometo hacértelo venir y vas a escuchar su voz, nunca va a ser esa persona en realidad el que hacen venir, porque su familiar o está en el paraíso o está en el Hades, entre otras palabras, el infierno. Yo le invito en esta tarde, yo le invito en este día a creer en el Señor Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados, pues Él promete un lugar precioso para todos aquellos que creen en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios te bendiga.